Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar. ¡Honore a su excelencia, el presidente de la República! ¡Vista la derecha! ¡Atención presente! ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Buenos días, señor presidente! Buenos días, señor presidente. ¡Al aire, su excelencia! Bienvenido. Cuando son exactamente las 9 de la noche, comenzamos nuestro programa Canal HB se gobierna. En verano estamos. En verano, ya solsticio de verano, 21 de diciembre, y además decir de que nosotros también estamos asumiendo el gobierno para el periodo que corresponde, antes del otro gobierno que llega en marzo. Pero le damos la bienvenida al nuevo gobierno de Sebastián Piñera, a quien le brindamos desde acá nuestro apoyo para hacer una crítica constructiva y además para generar conversación y cultura, que es lo que nosotros nos dedicamos. Cultura sana y con ciertos privilegios, que es tener a la gente directamente con nosotros, no a través de representantes. Nosotros no hablamos con representantes de la gente, hablamos directamente con la gente y la gente nos tiene que escuchar porque no tiene otra alternativa. O sea, tiene que estar aquí, digamos, echado en su casa porque además las alternativas que tiene son re malas. Bueno, yo puedo dar algunos testimonios. Yo fui apoderado de Sebastián Piñera por una razón circunstancial, me lo pidió una amiga entrañable y yo accedí porque quería vivir de primera fuente la experiencia de estar ahí todo el día domingo a todo sol en el Liceo de Aplicaciones, en la mesa 111, donde pude convivir y compartir con los vocales de profesor de química, un profesor de informática, otro profesor que no me acuerdo mucho y un independiente. Y a eso llegó a las 5 de la tarde el apoderado de Guillé, que es un diseñador, entiendo que trabaja en una agencia de publicidad, quien ya llevaba 3 periodos trabajando como apoderado. A eso también tendría que sumar que yo llegué a las 11:30. Le pido a la decán si puede poner la pantalla, claro. Y a las 11 de la mañana llegamos a las 11:30. Nosotros, por primera vez, yo creo que el comando de Sebastián Piñera tuvo una movilización de tantos apoderados que efectivamente llegaron a todos estos locales de votación y para lo que sirve más que nada es para garantizar en el fondo y controlar que el proceso va a ser correcto. En mi mesa por lo menos ganó Guillé 95-55 y yo estaba encapsulado en ese lugar, así que yo cuando salí, la verdad, que igual como la caverna de Platón, mi realidad no tenía nada que ver con la realidad que estaba viviendo y no entendía por qué se celebraba por Piñera si yo había vivido una verdadera paliza de 95-55, pero lo que sí compartimos, convivimos y una muy buena relación con los vocales, y sí es cierto que los apoderados hicieron un trabajo fundamental y probablemente creo yo que son los que dieron la primera pauta del triunfo del candidato Piñera, porque yo creo que nunca se había dado la gran presencia de apoderados por el lado de Sebastián Piñera o la derecha, supervisando o controlando de que las cosas se hicieran bien, no porque estén mal hechas, sino porque en el ganado engorda a presencia a la vista del amo. Bueno, dicho esto, diciendo que el proceso fue bastante interesante, muy entretenido vivirlo, ahora toca la
digamos, Misión. la vía crucis de resucitar a un país que está en muchas áreas herido. Lo que más hay que tratar e intentar, y nosotros a través del presidente, que acabamos de tener una reunión a puertas cerradas, tanto el ministro de Salud como el ministro de Inteligencia, que es clave en esto, y el edecán, que no habla, pero que igual escucha, que es moderación, invitar a ponernos todos detrás del carro para lograr que el país por fin se encauce en solucionar los problemas que sí existen, y que nosotros vamos a aportar desde esta tribuna con la humildad que nos caracteriza, pero con la constancia que también nos ha caracterizado. Dejo con ustedes al presidente, o primero al ministro de Inteligencia, que tiene algo que decir. Sí, yo también fui apoderado del Candidato. conglomerado de Sebastián Piñera, representando al equipo de... Lo de que José- garantiza además la ecuanimidad, porque... Exacto, de José Antonio Cast. Y bueno, como siempre me tocó el número premiado. Yo llegué aproximadamente a las 17 horas y lo había anunciado para el recuento, y me asignaron de inmediato a la mesa 146 de Tajamar, que era una de las 6 mesas que había sido cuestionada en la primera vuelta por fraude y descuadre en los votos. Entonces habíamos 7 apoderados, algunos de Renovación Nacional, otros de CAST y otros de Bópoli, y logramos, junto con la mesa que se comportó bastante bien, cuadraron los votos esta vez y hubo un triunfo para Sebastián Piñera 136-100. No sé cómo fue en la primera vuelta, pero en todo caso, por lo menos esa mesa, que tuvo un problema de descuadre de un voto, más otro voto de una persona que votó con la cédula equivocada o alterada. Entonces, eso también nos permite pensar de que se habla de fraude, pero estamos hablando de un voto en una mesa. Entonces no se puede hablar de fraude y mala fe. No, hubo un error. Lo que sí el profesor de química me dijo insistentemente en varias oportunidades que encontraba del mayor absurdo que no fuera todo esto a través del sistema digital, del sistema electrónico, porque decía que en todos los sentidos no ayuda, digamos, el tener que hacer todo esto. Hay un acto cívico que es importante, que la gente vaya, la gente mayor va como si fuera una fiesta, mi gente muy bien vestida, que se arregla para esto como un momento importante para la vida de un ciudadano, que es votar, que es poder decir lo que es el momento cuando el ciudadano puede decir realmente esto es lo que yo quiero, independiente de que esté consciente, pero lo dice. Y generalmente, tercera, el único inconveniente, el único momento así como raro fue que el mismo profesor de química le dijo a un señor que estaba en silla de ruedas, tenía cerca de 90 y algo, le dijo, bueno, ojalá nos veamos en la próxima elección en 4 años más. Y en este Se mundo, produjo un silencio Claro. y el nieto que lo llevaba en la silla de ruedas lo miró como diciendo, entonces le dije, mira, el humor negro déjamelo a mí. Sí. Le dije No, y al además vocal. tienen posibilidades porque la próxima elección es municipal en 3 años más. Claro, O sea, tienen 3 un años. año menos, claro. Bueno, tenemos Mira, entonces... perdón, a propósito Sí. de lo digital, quería solo hacer un comentario. La mesa se cerró a las 18 horas. A las 19 horas ya teníamos el conteo. Así es. Y a las 19:30 estaba totalmente desarmado el local. Habían unos venezolanos y unos argentinos que sencillamente no lo podían creer. Que a las 7:30 de la tarde ya se sabía el ganador, No, y el local ya prácticamente tuvimos que irnos porque se Y a estaban las llevando hasta la 7 silla. y a las 8 de la noche ya se sabía quién era el presidente, Exactamente. que Incluso es antes. insólito. Y también habría que hacer un homenaje, nosotros no somos envidiosos, a la radio Bio Bio, Sí. por la proyección que hizo, bastante acertada de nuevo. Sí, que es bastante independiente la radio Bio Bastante Bio. independiente, Un aplauso sí. para la radio Bio Sí. Y bueno, que este gobierno, lo felicitamos, este gobierno que se inicia el 11 de marzo, y siempre tendrá en nosotros, el gobierno virtual, un buen consejo Sí, claro. y un buen ejemplo. Sí. Y que tengan presente... Además que este gobierno no necesita una elección. Sí, claro. Es de facto. Nosotros somos de facto. O sea, de facto... Y que esté claro que cuando las cosas están bien es labor nuestra, y cuando están mal es problema del gobierno real. Bueno, Perdón, el presidente. presidente Le va estábamos a dar quitando la palabra, su opinión. No, todo lo contrario, no me han quitado la palabra, sino que la han enriquecido. Voy a comenzar diciendo algo que creo corresponde decir ahora, porque he tenido
la grata sorpresa de recibir muchos llamados telefónicos, muchos emails y además el saludo de diferentes personas en la calle, como generalmente acontece. Y quisiera yo, primero que nada, resumir brevemente en qué se han traducido las expresiones de las personas en contacto con nosotros. Básicamente, en la molestia, a veces suprema, de algunas personas que se sienten muy defraudadas porque no salió su candidato. Y en otros casos, personas que están quizá extremadamente contentas, orgullosas y muy felices porque salió y ganó su candidato. Yo quisiera comenzar por hacer una consideración previa antes de lo que voy a decir luego. Y la consideración previa es que nosotros llevamos en Chile mucho más de medio siglo tratando de recomponer el país. Y que durante más de medio siglo, y me estoy refiriendo concreta y básicamente al periodo año 64 adelante, cuando fue electo el señor Frei Montalva, y que gobernó solo, que tuvo mayoría en el Congreso, eso la gente no lo debe olvidar. Y que fue electo no por mérito propio, porque escribió un librito que se llamaba La verdad tiene su hora. Primero que nada hay que corregir el título, La verdad no tiene hora. Y la verdad, como decía Karl Jaspers genialmente, es algo mucho más profundo, más grande que la certificación científica, porque la verdad va mucho más al fondo, va mucho más allá. Así que el señor Frei Montalva comenzó equivocado en el título, pero la gente, con la ignorancia que caracteriza a nuestro país y a América Latina en general, sigue pensando por donde no debe. O piensan con el ombligo, o piensan con el bolsillo, o piensan con alguna otra parte del cuerpo que yo no quiero mencionar. Quisiera entonces yo decir que nosotros hace tanto tiempo estamos procurando arreglar, entre comillas, este país. Y este país estuvo muy arreglado después del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que fue un éxito extraordinario y ganó el respeto de las izquierdas y de las derechas, porque Pedro Aguirre Cerda tuvo esa increíble condición que no solo habla bien de él, habla bien del pueblo chileno, porque el pueblo chileno lo supo entender, y por eso cuando murió, antes de cumplir su periodo presidencial, el pueblo chileno lloró a Pedro Aguirre Cerda. Yo me acuerdo que mi padre en la época escribió... ¿Qué enfermedad murió Pedro Aguirre Cerda? No conozco el detalle. Porque yo la verdad de las cosas es que evito siempre hablar de enfermedades. No creo que haya sido el tinto. Y yo en todo caso he conocido las mías, que son bastantes, y todas las he superado. Entonces yo no hablo nunca de enfermedades, de muertes ni de tragedias. Yo hablo de las cosas positivas porque eso llena la vida y porque eso energiza. Y como yo he reiterado majaderamente, pienso vivir ciertamente 120 años, por lo menos, porque hay mucho que hacer. Quiero referirme a este tema fundamental. Estamos tratando de arreglar Chile, entre comillas, después que lo desarreglamos, porque ya lo teníamos muy arreglado. Chile estaba en una situación de privilegio frente a todos los países de América Latina. Después del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, no hay que olvidarse que industrializó Chile. La Corfo funcionaba con 100 y tantos funcionarios apenas, y nadie hacía escándalos ni robaba. Y Pedro Aguirre Cerda además multiplicó por 5 el número de colegios y escuelas. Multiplicó por 5, solucionó el problema de un terremoto que fue terrible, un desastre para todo Chillán y medio Concepción, una cosa fantástica. La casa nuestra en Concepción cayó entera, y sin embargo Pedro Aguirre supo actuar, supo, siendo él un masón, nombrar al primer arzobispo chileno, a José María Caro. Supo él, siendo masón, escuchar a su mujer, que era muy católica, y supo siempre poner oídos a las personas que lo criticaban eventualmente. Y yo quiero destacar un hecho, porque esto viene de frente.
a este problema actual que tenemos de nuevo los chilenos. Pedro Aguirre Cerda proyectó y planteó una tesis política fundamental que lamentablemente la ignorancia de los dirigentes del Partido Radical, y esto lo digo con todo cariño y con todo respeto, no les permitió entender la grandeza que había detrás de esa afirmación de Pedro Aguirre Cerda, que la voy a repetir textualmente. Frente al concepto de la lucha de clases, que significa matar al que no piensa igual, y por eso el señor Stalin mató a varios millones de soviéticos en la época, a pesar de que el Partido Comunista aquí lo negaba. Al principio se enojaban incluso si uno hablaba algo en contra de este personajillo. ¿Vio lo que dijo Gutiérrez? Dijo Pedro Aguirre Cerda, dijo lo siguiente: con penetración de las capas sociales. Caramba, este es un mensaje filosófico, político de una importancia escandalosa. La compenetración de las capas sociales. Primero, compenetración significa mezcla, mestizaje. Si nosotros somos todos esencialmente mestizos. Y es un honor al que está más cerca del ancestro de pueblos originarios. Al revés de lo que decía el padre Vitoria, el famoso padre Vitoria, el pobrecito, y lo digo con todo el respeto que me merecen estos curas y esta gente que piensa así, y que han dictado cátedra en filosofía y en política y han enajenado e idiotizado al mundo, porque no hay que olvidarse que aquí las muertes que se provocaron en América Latina eran con la bendición de la Iglesia. No hay que olvidarse nunca eso. No tengo nada yo en contra de la religión, pero tengo en contra de todos los que quieren matar a los demás porque los miran en menos o porque consideran que son de otra clase, entre comillas. Está demostrado que la clase no existe. Yo en mi libro ahora, el que voy a publicar ahora, que se llama Chile Profundo, transcribo unos acuerdos internacionales de los científicos acerca del tema de las capas sociales y el tema antropológico de las llamadas razas humanas. Es categórico el acuerdo de estos científicos. No existen las razas humanas. Se equivocó el joven Hitler, se equivocó el joven Stalin, todos estos personajillos se equivocaron porque estaban atrasados de conocimiento. Y hoy día la ciencia está demostrando, y ese es un estudio muy completo que yo transcribo en todo lo medular en mi próximo libro, que ya está terminado, pero que va a circular en marzo recién, porque estoy esperando algunas noticias más que me permitan colaborar mejor con el futuro gobierno, sea cualquier sea el gobierno, no importa cualquier sea. Si nosotros seguimos con esta idea de la lucha de clases, que es absolutamente infantil y enfermiza, es anticientífica. No hay nadie que haya dado más patadas en contra de la ciencia que el joven Marx. Y yo le digo joven Marx en el sentido intelectual porque era un erudito. Marx sabía mucho. Era incluso, según algunos, un gran filósofo. Evidente, era un erudito, era un hombre muy estudioso, muy dedicado. Y yo por eso voy a recordar lo que le decía su madre a Marx. Y esto está en la historia acerca de la vida del ciudadano Marx. Le decía, hijo, le decía, ya está bueno que no escribas más sobre el capital y que tú te ganes un capital. Porque el joven Marx nunca se ganó un capital. Y esta es la verdad. Yo no quiero decir que es feo que haya vivido a costa de su mujer. No, me parece muy bien. Me parece que si la mujer es rica es natural que le facilite al hombre el dinero, o si el hombre es rico que le facilite a su mujer y le regale un dinero y le regale lo que sea. Siendo rico es un derecho, es su propiedad. Y no hay que criticar a Marx porque vivía a costas de su mujer. Yo no lo critico por eso, pero cuento la historia para poner énfasis en que este individuo era muy estudioso, realmente se dedicaba a estudiar. Pero como decía San Agustín, corría bien, pero iba extraviado. El joven Marx iba extraviado. Y yo le mando este mensaje a todos estos dirigentes del Partido Socialista, algunos de los cuales son amigos míos, porque lo hemos conversado en más de una ocasión. Ricardo Solari, el presidente de Televisión Nacional de este programa.
Qué bueno. Me saludó y me dijo, veo este programa. Qué bueno que lo Dijo que vea. era el mejor programa que había en la televisión chilena. Lo Muchas curioso es gracias. que no lo ponga en su propio canal. Claro. Bueno, no me extraña porque Haremos cuando... los esfuerzos entonces para incorporar. Porque como acabo de decir, la verdad siempre es más profunda que la propia ciencia. Así es. Y cuando uno pretende decir la verdad, como yo he pretendido durante una vida, y por eso me considero todavía un asno realmente, claro, no tengo cola ni cuatro patas, pero soy un asno todavía. Me falta mucho por aprender, pero a los otros les falta más. Y entonces al que le falta más tiene que aprender del que le falta menos. Es tan simple como eso. No se trata de que uno quiera pontificar, no me interesa tampoco, ¿a mérito de qué? ¿Con qué objetivo? Yo no pretendo nada, ni me interesa ningún cargo de nada. Pero yo creo que la obligación es aprender y estar al día con la ciencia. No puede ser que la gente que tenga una ideología política no entienda los avances de la ciencia. Y termino diciendo lo siguiente, porque esto va a dar para mucho. La verdad de las cosas que yo no puedo sino alegrarme del resultado. No porque yo haya tenido un candidato determinado, porque como lo dije muchas veces, soy groseramente independiente. No me gustaba ninguno de los dos candidatos, y esto lo digo con todo el respeto que me merezcan los candidatos de cualquier cuño que sean, pero siempre pensé que ninguno de ambos reunía los requisitos. Y voy a decirlo en dos palabras. El señor Guillé es un buen hombre. Es un hombre bueno, con buenas intenciones, no me cabe duda ninguna. Pero el señor Guillé no es... ¿Cómo se llama el personaje? Es el periodista. Norman. No es un Norman Mailer. No es un Norman Mailer. ¿Qué quiero decir con esto? Norman Mailer era un periodista. Pero en esto un personaje chileno que destacó en el mundo por el deporte, y lo llaman el Chino Ríos, yo ni lo conozco, pero sé que existe el Chino Ríos. Lo trataron muy mal y poco menos que le pegaron porque dijo que un periodista no podía ser presidente de la República. Y claro, tiene toda la razón, esto no es nada contra los periodistas. Pero es una constatación también científica, cultural, porque la cultura también forma parte de la ciencia. Y el que no entiende eso no ha entendido nada, absolutamente nada. Y por eso la ciencia siempre necesitando de la cultura a través de la filosofía, que es la que permite profundizar. No basta con saber, con tener erudición. El joven Marx tenía mucha erudición, pero dijo muchas burradas. Y se equivocó en muchas cosas que lo saben mejor que nadie los propios socialistas, pero que no lo confiesan. Nadie tuvo la honestidad de hacer una autocrítica en el gobierno, a este gobierno que es la causa principal del triunfo del candidato actual que es presidente. Porque si hay alguien que tiene la responsabilidad principalísima de que su tendencia gubernamental, digo tendencia, es bien oscuro esto de la tendencia, porque vamos a admitir que hay una tendencia. El fracaso de este gobierno es palmario y eso lo saben hasta los niños chicos. Y entonces a mí me intoxicaron mucho esas entrevistas que hacen periodistas destacados, incluso un Mochati, que es un hombre que sabe, pero que no, a mi juicio, no fue nunca a fondo el problema. Y escuchamos declarar a los mismos parlamentarios que han sido un fracaso, a los mismos que se retiraron de un partido. Porque aquí en Chile premia a los que traicionan a los partidos. Es bueno traicionar los partidos porque eso los premian y les dan a eso muchas condiciones, a veces altos cargos. Entonces yo termino, muchas gracias, termino diciendo lo siguiente. Yo creo que está muy claro la responsabilidad de quienes o de quien principalmente el presidente o la presidenta de la República en un régimen presidencial esencialmente como el chileno, es el principalísimo culpable o responsable del fracaso de alguien que apareció como una máscara salido de cualquier parte de un rincón desconocido y oscuro, en que ni siquiera la gente del norte votó por Guillé, porque perdónenme, hay que decir las cosas como son. ¿Qué ha hecho el señor Guillé como senador por el norte? Y cuando yo hablé con un cercano de él, amigo mío, muy amigo mío de muchos años, pero mucho menor que yo, que se cree, sin embargo, el hoyo o el queque, porque así en este país, cualquier piojo por ahí
que de repente creció o lo eligieron ministro, se cree el hoyo del queque y entonces no escucha a nadie. Pero yo le dije a este personaje que invitara al pescador caminante y que eso le iba a significar un aporte real y una muestra real para Chile de que este candidato era capaz de golpear la mesa, po, y que se preocupaba de los problemas reales de Chile, como sería la pérdida del mar. Y este señor, que es mi amigo, me dio a mí una lección. Yo aprendí mucho con él. Me enseñó a él cuáles eran los 4 principios principales de la campaña y me dio una lección que yo, por cierto, espero haber aprendido. Pero resulta que con esa lección que él me dio perdieron. Resulta que así son las cosas. Entonces yo termino diciendo lo siguiente. Nosotros tenemos la obligación, todos los chilenos, de colaborar en todas las cosas buenas y positivas que haga este gobierno, aunque él teóricamente sea el más grande enemigo de nuestras propias ideas. Pero en las ideas buenas tenemos todos que apoyarlo, sea quien sea, así no sea un delegado de Lucifer, no importa. Si hace algo bueno por Chile, hay que apoyarlo. Y esta es la tesis central que debe superar el concepto trasnochado y equivocado de la gente ignorante de la lucha de clases. Perdónenme, pero me parece que esta es la clave para que este país se levante de una vez por todas. Entendamos que todos somos iguales realmente, como ya lo dijeron 6 siglos antes de Cristo los estoicos, porque lo anticiparon los estoicos, y es bueno que la gente lo sepa. Y como hoy la ciencia también lo está confirmando, el cerebro humano es casi idéntico con todos los seres humanos. Tiene 100.000 millones de neuronas y cada neurona tiene 10.000 contactos. Es posible que en el cerebro esté recopilada, como dice Jung, todo el inconsciente colectivo, o sea, toda la historia de la humanidad. Y esto es de una importancia tremenda que es bueno que los políticos lo aprendan, porque esto hay que aprenderlo. No es cuestión que yo lo esté diciendo, yo no soy nadie. Como el personaje Ulises que decía que era nadie cuando le sacó el ojo al personaje, ¿no es cierto? Él era nadie y por eso se pudo arrancar. Bueno, yo me voy a poder salvar a lo mejor porque soy nadie. Muchas gracias. A continuación, y dentro de la misma liturgia, queremos presentar al ministro de Salud, quien va a hablar un poco del secreto para llegar a los 100 años. Es un asunto de actitud, publicado en el Mercurio, y él, como siempre, trae los artículos acá del Mercurio, y que unos pocos cambios de hábito ayudan a mitigar el calentamiento global. Bien. Estamos hablando de elecciones. Por supuesto, en este momento sabemos que hace una semana Chile eligió, pero hay elecciones que puede hacer cada individuo. Uno puede hacer elecciones prácticamente todos los días. Uno puede elegir todos los días a la persona a la que ama. Uno puede elegir todos los días ser mejor persona. Uno puede elegir todos los días hacer lo correcto. Como sea que sea tu vida, tú puedes elegir hacer lo correcto. Pero hay siempre una parte de nosotros, que es nuestro organismo, donde elegimos siempre hacer lo incorrecto. Aquí dice, el secreto para llegar a los 100 años es un asunto de actitud. La actitud es cuando la gente dice, yo tengo ganas de vivir, yo quiero vivir. Mucha gente deja de trabajar, jubila y ya no sabe qué hacer. Se van los hijos, queda el nido vacío y ya no saben qué hacer. Funcionar desde que nacemos en la enseñanza básica, en la enseñanza media, en la enseñanza universitaria, preparándonos para algo que a la hora de poder vivirlo no sabemos qué hacer, significa que hay un fracaso en el desarrollo de la persona. Nunca elegimos ser mejores personas. Solamente elegimos ser una tuerca más en la maquinaria, un ladrillo más en el muro de lo que es la civilización. Este programa lo que está buscando, al mostrar verdades que por lo general no encontramos en la disipación de energías que se produce en la televisión actualmente. La televisión es evasión. Evasión significa alejarse de la realidad, alejarse de los problemas, alejarse de la posibilidad de ser mejores. Aquí lo que queremos es que la persona elija ser mejor persona. A mí me preocupa mucho que la mayoría de los chilenos no hayan ido a votar. ¿Qué pasa con ellos? ¿No les interesa la elección del país o piensan radicalmente que no va a influir en sus vidas aquello? Quedarse sin voz, sin palabra, no influir en los demás significa que tampoco influyes en ti mismo. El mundo puede ser mejor, tenemos información, hay datos concretos. Esta es la generación más exitosa en conocimiento. El conocimiento no llega a la gente.
El conocimiento está, a la gente ya no le interesa, les interesa el consumismo, le interesan las cosas, no le interesa ser mejor persona. Ser mejor persona hace, en primero que nada, que las mejores personas eligen mejores gobernantes, no al mal menor, como ahora que parece que eligieron el mal menor, o sea, como dicen, un malo conocido que un bueno por conocer. Independientemente de eso, fue elegido por el pueblo que votó. La mayoría de la gente pudo haber elegido otra cosa, pero hay que apoyar a quien eligió el pueblo. Podemos elegir ser mejores todos los días, podemos elegir ser personas. Ahora, lo que la mente nunca elige, porque la mente tiene hábitos de consumo, tiene creencias, tiene costumbres, tiene una serie de cosas que han sido aprendidas, a lo mejor con la mejor intención por parte de los padres, con la mejor intención, por supuesto, de los que fabrican productos que más o menos nocivos ocasionan en la gente un momento de instante de felicidad. Segundos en la boca, segundos en el placer, pero el cuerpo, el organismo tiene que cargar durante años y décadas con una toxicidad, con una basura que sí o sí va a generar quistes, miomas, divertículos, tumores, etcétera, a partir de esos segundos de placer, a partir de lo que uno come. Lo que uno tiene que hacer si quiere vivir 100 años o más de 100 años, no es solamente una actitud. La actitud es la elección de todos los días. La verdad es que la salud es lo que hacemos bien o mal todos los días durante mucho tiempo. O sea, podemos construir la salud todos los días para fortalecerla o la podemos destruir todos los días con hábitos nocivos que van mermando nuestras condiciones. Hay muchas cosas que consideramos que son completamente normales y la verdad es que no lo son. Engordar es muy normal, pero no es natural. Enfermar es muy normal, pero no es natural. Envejecer, como la mayoría de la gente envejece, es muy normal, pero no es lo natural. Tenemos que aprender a vivir en salud y este gobierno está inspirado en aquello, no solamente para que la gente en general prevenga, sino también para que la gente se sane a partir de una mejor alimentación. El higienismo busca que la gente aprenda a vivir en salud, que cultive y que conduzca su salud para ser más independiente física, mental, espiritual y emocionalmente de las cosas que pueden hacer que la vida sea un gobierno personal, un autogobierno, para poder también elegir todos los días ser mejor persona. Y yo le haría un agregado que considero muy importante. La gente no se da cuenta todavía del infinito ahorro que significa alimentarse bien, como corresponde. Yo no saco nada con que me pasen a mí o me compren a mí mensualmente porque me dan un cupo o 100.000 pesos, 200.000 pesos, 40 o lo que sea. Si tengo que gastar en médicos 500.000 pesos o 1.000.000. Yo estuve no hace mucho tiempo en una clínica X que no lo voy a mencionar porque no quiero desprestigiar más las clínicas de lo que ya están desprestigiadas. Pero la graciecita costó varios millones. Así, pocos días. Mi hermano que murió en una clínica y estuvo 2 meses nomás, quedó con una deuda, por suerte no era tan pobre, y la pagó al contado, desde luego sus herederos, porque se murió, 140 millones de pesos. Nada menos que por 2 meses, apenas 2 meses. Entonces yo digo, caramba que es importante esto si se mira en la dimensión económica, porque aquí estamos por sobre los economistas comunes y vulgares que creen que se solucionan los problemas con la plata. No, señor. Sócrates dijo que él era el más rico porque era el que menos necesitaba. El hombrecito que yo he conocido 2 o 3 los hombres más ricos del mundo, he compartido con ellos, he sido amigo, de alguna manera ellos me robaron todas las direcciones, desgraciadamente. Bueno, pero entre ellos era un japonés, uno de los hombres más ricos del mundo, que me acuerdo, me invitó a un lugar que era un edificio entero de ellos o de él, y estábamos solos, atendidos por una geisha, no sé si sería geisha propiamente tal o no, pero era una dama que no hablaba y que era muy modosa y muy simpática. Y con este personaje yo me sorprendí por lo siguiente, por lo austero que era. Era extremadamente austero, no gastaba en estupideces, ni hablaba leceras, hablaba cosas interesantes. Y su riqueza no venía de negociados ni de sinvergüenzura. Él no estafó ningún banco, no hizo ninguna cosa de este tipo. No tenía esas gracias, esas diabluras, no era diablo, era tontito. Él se preocupaba de las cosas serias, se preocupaba de hacer el bien. Y era un hombre que tenía una visión de la humanidad
mucho más digna, más profunda que la generalidad de los seres humanos que yo he conocido. Entonces yo creo que esta información que da el ministro de Salud es de una extrema importancia y no solo se debe mirar desde el punto de vista de la salud, hay que mirarla desde el punto de vista de la economía. Y yo agregaría que el deporte, que lo mencionó, que tiene que ver también con la alimentación, porque, muy importante. porque en la medida que uno empieza a ejercitar o hacer algo de deporte y el hábito de día a día, no es lo frenético ni lo exagerado del deporte tener que correr una maratón. Si uno camina, por ejemplo, que es lo más recomendable, O bicicleta. o la bicicleta es recomendable. No es necesario correr 42 kilómetros, pero caminar, qué sé yo, aprovechar los tránsitos, los tramos para que sean actividades de ejercicio, permite que también la alimentación tome un rol como debe tomar, que la alimentación en el fondo viva el proceso que tiene que tomar, porque si uno acumula, porque sedentariamente se decanta y se enferma. no saca nada uno con alimentarse bien si no hay movimiento. Así es. La palabra economía, la verdad, siempre significó ahorro. La palabra economía fue ahorro, significa ahorra vida, ahorra salud, ahorra. La palabra ahorro significa guarda, cuídate, para que es como si al nacer a todos nos entregaran una bolsa de monedas y ojalá te duren más de 100 años, pero si tú gastas todas las monedas cuando eres joven, entre 15 y 25, vas a arruinar tu vejez. La palabra economía, que era inversión, ahorro, se transformó ahora en gasto y consumo. Y tú gastas y desgastas y consumes tu vida y tu salud a partir de todos los estimulantes y sobreestimulantes que te vende un mercado que no le interesa en lo absoluto excepto en consumir. Cuando uno aprende a vivir en salud, la vida vale, tú eliges todos los días ser mejor. La verdad es que cuando uno aprende a valorar la vida, uno se autogobierna mejor y por lo tanto uno elige vivir mejor de una manera que nunca antes había imaginado. Hay un libro que se llama Vivir mejor con menos, de la editorial Cuatro Vientos, que hay que mencionarlo. Y yo voy a hacer a partir del primer sábado de enero de 2018 un seminario que se llama Alimentarse es todo lo contrario de comer, y el sábado siguiente las compatibilidades de los alimentos. Con esas dos bases de salud tú puedes empezar a alimentarte mejor independientemente de tu monto para consumir alimentos. O sea, con el tiempo sería interesante un libro, por ejemplo, para chilenos que tienen escasa remuneración, para que inviertan mejor en alimentación y empiecen a ahorrarse fármacos, exámenes, que en higienismo son completamente inútiles, y empiecen a utilizar su vida haciendo más eficaz el consumo y aprendiendo también a gozar la alimentación sana. Me permito hacer otra interrupción breve, porque se trata de un tema escandalosamente importante. La salud debiera ser el principio fundamental que conduce la acción política. La política no debe ser mirada de manera ninguna como solo el ejercicio del poder. La política tiene que preocuparse de la vida de los seres humanos, de una vida que sea plena y de una vida que sea digna, no como la que estamos llevando nosotros y nuestros gobernantes, porque nos han hecho indignos frente a nosotros mismos por las concesiones que le hacen a potencias o fuerzas o grupos extranjeros que nos están manejando económicamente o políticamente. Y yo creo que en este sentido hay que hacer un vuelco fundamental en el plano de la actividad política y el contenido y el sentido mismo de la política. La política, en lo que concierne al poder, es un medio, no es un fin. El poder es un medio para conducir a ese fin, el fin verdadero de la vida. Y por eso yo le quiero hacer una pregunta inmediatamente al ministro de Seguridad, porque creo que vinculando esto con el problema político que se nos viene encima, vale la pena preguntarnos qué se advierte como horizonte, ministro, como horizonte de la acción política que viene ahora a continuación, a contar de marzo. Por favor. Sí, perdón. Sí, lo que sucede es lo siguiente: como terminó el binominal, se inscribieron numerosos partidos, Así más es. de 20, Así hay es. algunos movimientos incluso.
se produjo un verdadero trasvasije de votos que quedó muy fragmentado, de tal manera que, tal como lo anticipó este gobierno, el gobierno real futuro va a tener que negociar. Desde luego ya están negociando la presidencia de la Cámara de Diputados, van a tener que negociar las comisiones, Ya están negociando la van presidencia. a tener que negociar el Senado, la presidencia del Senado y toda la, ¿Y Andrés Saldívar la a qué se va a directiva. dedicar? Andrés Saldívar, me imagino por su yo casa. que seguirá de asesor porque Perfecto. tiene bastante experiencia legislativa y todo lo demás. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, quisiera yo destacar algo que dijo algún profesor mío hace muchos años, que el chileno somos personas tranquilas, no somos personas violentas. Y creo que eso se reflejó en la actual elección, que los movimientos muy extremistas Muy bien. quedaron totalmente marginados en la Muy votación y la gente se inclinó hacia el centro, Muy- hacia muy- los muy movimientos que, aunque puedan ser muy conservadores o muy de izquierda, pero tienen un predicamento republicano y democrático, lo que me parece a mí muy factible. Fundamental. Y por otra parte también rigió el principio, o sea, se empezó a, digamos, a terminar el principio aquel que aplicaban algunos compatriotas nuestros, que era de perdí el voto. Era una Así cuestión es. que era muy nefasta, Nunca se porque pierde. resulta que el voto nunca se pierde. así es. Usted votó por un candidato porque creía en ese candidato y el candidato perdió. Bueno, en otra oportunidad harán una mejor performance o harán alianza con otros partidos o movimientos y lograrán primar las ideas. Pero ningún partido empezó siendo grande o empezó siendo gobierno, o en muy escasas excepciones ello ha sucedido. Entonces eso me parece a mí un concepto que es muy válido. Primero los acuerdos, la visita del expresidente Lago al presidente electo Piñera, me parece bien, porque ahí hay un concepto de la exconcertación, que era un concepto de desarrollo, de progreso, pero acuerdo. siempre de acuerdo, claro. siempre de acuerdo y por la vía democrática. Entonces me parece a mí que tenemos que insistir nosotros como gobierno virtual y como gobierno que somos en cierta manera consejeros del gobierno real, que ojalá que nos escuchen. Tratamos de dar también un muy buen ejemplo, en el sentido que sigamos por ese conducto y que, tal como conversábamos en algún programa anterior, que los acuerdos tengan la mayor base social posible, ya que votó tan poca gente, por lo menos que haya acuerdo entre los que resultaron electos por los pocos que votaron, para tener una plataforma muy sólida en los acuerdos a que se llegue de las distintas disposiciones. Lo que dice el ministro me parece a Muy mí de la más grande importancia, y quisiera hacer un agregado, porque a raíz de todos estos problemas y las crisis que ha habido en Chile, porque hemos elegido malos gobernantes, perdón, lo voy a repetir con mucha pena, malos gobernantes. Incluso mi querido amigo Ricardo Lagos no fue un buen gobernante, se olvidó del cobre, entre otras cosas, se olvidó de muchas cosas que no debía haber olvidado nunca, pero él las olvidó, curiosamente o casualmente, y esto es lamentable. Lo que tendríamos que hacer, en lugar de seguir formando partidos, porque cada partido nuevo significa que nos dividimos más. Tan simple como eso. Porque ustedes tendrán que darse cuenta, me imagino que ya habrán despertado y habrán percibido, que cuando un monigote cualquiera de repente es electo diputado o senador, un monigote cualquiera, ya se siente el hoyo del queque y cree que puede mandar en cualquier parte y que su opinión es muy válida. A mí me daba mucha pena, por ejemplo, y lo voy a decir con todas sus palabras, porque las cosas hay que decirlas como son, para que veamos las verdades, no para hacerle mal a nadie, pero para mejorar nuestro país, porque nuestra obligación es por Chile, no es en favor de estos personajillos, es en favor de Chile, ni siquiera en favor nuestro, solamente es en favor del país. Voy a recordar, por ejemplo, un personajillo, y así lo digo yo, y esto no es ninguna injuria, esta es una realidad que fue confirmada por la última elección, porque sacó el último lugar, lo que prueba que los chilenos tan imbéciles no son. Quedó en el último lugar, el mismo señor que hoy es senador, no sé por qué casualidad será senador, pero que declaró textualmente
que él sería un soldado a la orden del señor Maduro. Yo no creo que pueda haber una cosa más loca, más inconcebible que una expresión como esa. Que una afirmación de esa naturaleza es un insulto para Chile, es un insulto para el Congreso, es un insulto para nuestra democracia. Y yo lo declararía, yo lo mandaría sinceramente a la Casa Orate, que lo revisaran, lo vieran bien. Algo tiene que tener malo, porque primero ser soldado significa ir a matar. Es bueno que la gente sepa. Ser soldado significa ir a matar. Y les voy a decir una cosa. Incluso la palabra clase, originariamente su etimología viene de escuadrón, o sea, viene de muerte. Yo quiero que estas cosas las aprendamos de una vez por todas y no sigamos cantinfleando como lo hemos hecho hasta ahora. Yo no sé cómo este señor sigue siendo senador, cómo nadie ha pedido que se le excluya del Senado como pasó con María de la Cruz, porque recibió unos cuantos relojes de regalo de Domingo Perón y la echaron del Senado como debía ser, porque no se pueden recibir coimas de nadie. Así tampoco debe haber lobbies, que son una compra de aquellos que piensan distinto que nosotros, pero que se venden cuando les dan mucha plata, como ha pasado aquí con muchos izquierdistas que se pasaron más al lado de la derecha y que ni siquiera podrían llamarse conservadores, porque los conservadores tenían una cualidad, y es bueno que nosotros lo recordemos. Los conservadores procuraban ceñirse siempre a las conductas morales, y esto es muy importante. Siempre, como fue el caso de un Eduardo Cruz Coque, cuya memoria yo recuerdo y venero, porque fue un hombre decente, era conservador. ¿Y qué tenía de malo ser conservador? ¿Por qué iba a ser malo? Ahora, si nosotros vamos a conservar lo malo, claro que somos unos imbéciles, pero si vamos a conservar lo bueno, porque esa era la idea, conservar lo bueno, cometieron el error de haberse fusionado con otro partido, con el Partido Liberal en su época, y haber formado el Partido Nacional, y después las subdivisiones. Ahora hay un montón de divisiones por ahí, está Evópolis, no sé cuánto, no sé, pero estamos llenos de divisiones. Entonces yo termino haciendo un llamado. Nosotros vamos a fortalecer un gran movimiento, un movimiento que los acoja a todos, más allá de las doctrinas de las llamadas izquierdas socialistas y de las derechas que se inclinan por la economía de mercado brutal que se está aplicando. No la verdadera economía de mercado, porque aquí no se está aplicando las reglas de la economía de mercado verdadero. Aquí se están infringiendo normalmente y el pez gordo se come al chico. Pero vamos a hacer un gran movimiento de carácter nacional y especialmente en el orden cultural, más allá de las izquierdas y más allá de las derechas. Y yo quiero hacer un pedido encarecidamente a que los ciudadanos vuelvan a integrarse a los partidos y los mejoren. No creen nuevos partidos, por favor. Nosotros llegamos a tener una vez 40 y tantos partidos en Chile, fue una vergüenza, un escándalo. En el periodo del señor Ibáñez fue un desastre. Entonces yo hago un llamado para que la gente no siga haciendo nuevas divisiones, creando nuevos grupos, nuevas colectividades con los nombres más raros y más contradictorios, como la famosa Revolución Democrática, que todavía no me la logro explicar. Yo voy a necesitar un profesor que me explique a mí qué significa democracia y revolución, cuál es la relación, cómo se permitieron ponerle ese nombre. Revolución significa Fuerza Armada, y de acuerdo con la tradición chilena de la revolución, el propio Partido Socialista declaró que el señor Castro había demostrado la viabilidad de la violencia armada. Entonces, ¿cómo existe un partido que se llama Revolución Democrática? Por favor, explíquenmelo, porque yo soy tontito, no me doy cuenta todavía, no alcanzo a darme cuenta. Así que yo les hago un pedido, un llamado, por favor, fortalezcan los partidos, busquen el que sea más afín, y ojalá el día de mañana participen en ese gran movimiento que vamos a iniciar a contar de marzo, sin falta, que va a tener un carácter esencialmente cultural, esencialmente unitario, y en que vamos a tratar de aplicar aquel principio genial, verdaderamente genial, de Pedro Aguirre Cerda,
que nadie ha desarrollado debidamente. Vamos a propender a la compenetración de las capas sociales. Muchas gracias. Transversalidad. Transversalidad. Bueno, vamos a finalizar. Me pidió la palabra el ministro de Seguridad y Justicia, que se la vamos a dar, pero solamente decirles de que estamos a puertas de la Navidad. Hoy es domingo, mañana ya... Hoy es la noche. Hoy es la noche. Hoy es la noche. Nochebuena. Sí. Mañana es Navidad. Nosotros, perdón que no estemos en el... Pero para nosotros todos los días es Navidad. Todos los días nacemos en el espíritu y la actitud de creer que lo que estamos haciendo tiene y merece nuestra atención. Nosotros no nos despertamos en las mañanas para pasar el día. Nos despertamos en la mañana para comernos el día. Para decir, para tener en el estómago y en nuestra vida algún sentido que valga la pena recordar. Carpe diem. Carpe diem. Y dejo con ustedes a el ministro de Seguridad que quiere dar una palabra. Complementando un poco lo que ha dicho Su Excelencia el Presidente, de que existen demasiados partidos, es cierto. Pero ¿por qué existen demasiados partidos? Porque los partidos antiguos, los que están, sencillamente no hay tiraje a la chimenea. No hay manera de poder participar, no hay manera de poder ilustrarse, no hay manera de poder informarse. Es solamente, claro, un grupo grande que defiende de su caciques, poltrona, claro. Y resulta que los indios no podemos hacer nada. Entonces la única posibilidad que tenemos muchas personas es de incorporarnos y hacer un movimiento aparte como una manera de poder influir, aportar y participar. De tal manera que ese sería el mensaje. Bueno, damos por finalizado y el último mensaje es: vivan en familia siempre y cultiven la idea de siempre vivir mejor y, como dice el presidente, buscando la cultura como norte, porque es el único colchón que nos va a permitir no descrestarnos. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Gracias al EDECAN, que se ha mantenido en 4 años sin emitir ni una opinión. ¿Tenemos cóctel? Sí, hay un cóctel. Hay con pan de Pascua, No, fruta. Fruta, El Cerezas. ministro de Lo Salud, elaboró el higienista, cerezas, el son de higienista exportación. trajo las Sí. cerezas. Bien. Así que muchas gracias. Muy buenas noches, estamos junto al presidente de Chile, estamos junto a don Mario Sesquirós. ¿Cómo está, don Mario? Muy bien, muchas gracias. Don Mario, necesitamos una apreciación de usted sobre las elecciones que se están desarrollando hoy domingo 17. Hay mucha incertidumbre en la población, algunas palabras en torno a eso. Con todo gusto. Bueno, se sabe ya que hace muchos años Chile está envuelto en un proceso de carácter crítico que abarca quizá todos los ámbitos de la vida nacional, particularmente lo que concierne a la política propiamente tal. Y eso explica que la gente hasta ahora no haya concurrido en el número adecuado o suficiente para una verdadera democracia. Sin embargo, yo creo que, según los antecedentes que yo he observado, hoy día está concurriendo un número mayor de personas, porque la misma circunstancia de que haya aparecido un grupo desconocido de personas que se aglutinan en torno al llamado Frente Amplio es una demostración palmaria de que la gente está empezando a entender la importancia que tiene el voto. Primera cosa. Y la segunda cosa es que el primer paso que debe dar el próximo gobierno es garantizar nuestra soberanía nacional. Y para garantizar nuestra soberanía nacional hay que poner en el tapete los problemas más urgentes y más significativos, como el caso del cobre, el caso del litio, el caso del agua y el caso del mar, concretamente el mar chileno, que lo estamos perdiendo. Yo creo que ese es el primer paso que hay que dar, y para eso es necesario que los jóvenes que hoy día integran mayoritariamente el Frente Amplio no repitan la experiencia que ya se produjo en Chile cuando triunfó Frei Montalva, para desgracia de este país, porque esa juventud, cuando se hablaba de brilla el sol con esa juventud, después sufrió un proceso de transformación, de transmutación moral tan terrible que terminaron constituyendo el MAPU, y en el MAPU aparecieron los grandes gestores para los negocios internacionales o nacionales, y todos se enriquecieron y terminaron en el Partido Socialista. Caramba,
Esto es muy importante que la gente no lo olvide. Y eso puede ser una base para la verdadera unidad nacional. Lo que tenemos que conseguir ahora es la unidad nacional sobre la base también de que nosotros tenemos un destino común y tenemos un país privilegiado en todas las circunstancias, un país tricontinental, no un pequeño país como decía el señor Allende. Chile no es un pequeño país, es un país tricontinental, tiene un territorio más grande que cualquier territorio europeo y es un país privilegiado por su geografía extraordinaria. Incluso tenemos los cielos más puros del mundo y ese es un hecho de mucha importancia que los chilenos no pueden ni deben ignorar. Y a los animales más extraordinarios también. Y los animales también, y tenemos al hombre que más vive, que ha llegado al mayor número de años de vida, 126 años de edad, que se llama Don Celino Rodríguez. Y ese es un chileno. Por si acaso los chilenos no lo saben, y yo cuando digo que quiero llegar a los 120 años, muchos pensarán que soy un exagerado. Pero me guío por Don Celino y me guío por lo que dijo la ciencia hace más de 40 años. Garantizó que después del año 2000 la gente en promedio iba a vivir 120 años. Y eso es lo necesario para poder seguir colaborando con este país, porque yo no postulo a cargo ninguno, ni siquiera el de portero. Muy bien, don Mario, muchas gracias. Dejamos que por favor haga ingreso al Palacio. De esta manera seguimos con la cobertura de Canal HB. Volvemos al estudio. Buenas noches.